Por ejemplo, aquí estamos viendo un quiste a nivel de la dermis retroauricular, aquí un quiste a nivel de las cuerdas vocales, de la laringe, un quiste en la base del cráneo. En las mujeres es muy frecuente la presencia de quistes a nivel de los ovarios, hay quistes a nivel de las mamas. En general, los quistes pueden presentarse en cualquier parte y son lesiones benignas. Y la pregunta es, ¿por qué aparecen los quistes? Puede haber diferentes razones. Procesos infecciosos, agentes genéticos, ambientales, obstrucción de conductos, presencia de remanentes embrionarios. Es decir, puede haber diferentes razones por las cuales aparece un quiste, pero en general son lesiones benignas, pero que pueden tener un compromiso importante si se crecen demasiado o que puede haber una tendencia a la malignidad. Entonces la pregunta es, ¿y en huesos hay quistes? También en huesos hay quistes. Y entonces nos preguntamos a nivel del maxilar y la mandíbula, quistes. Bueno, sí, hay quistes. Y en cuanto a huesos, tanto el maxilar como la mandíbula vamos a tener la mayor cantidad de quistes comparados con otros huesos. Y esto es porque tanto el maxilar como la mandíbula vamos a encontrar piezas dentarias, ¿no? Por lo tanto también vamos a encontrar los remanentes embrionarios. Lo que va a ser muy frecuente en consulta, por ejemplo, va a ser la presencia de tunefacciones. Tunefacciones de diversos tipos. Uno de los más frecuentes va a ser la presencia de quistes. Por ejemplo, aquí están viendo la nivel de la mandíbula y de la maxilar. Claro que estos son ejemplos bastante, digamos, exacerbados, para un poquito resaltar esta presencia, ¿no? Pero es algo que ustedes van a encontrar con bastante frecuencia, sobre todo el quiste denominado quiste periapical. Bien, entonces, aquí observen esta imagen, miren cómo los quistes se pueden ubicar en diferentes lugares. Así que esta imagen que estamos viendo, que ahorita solamente estamos viendo como presencia de quistes al final, debemos tener una idea de qué cosa tenemos en cada uno de estos lugares. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la definición, las generalidades, cómo se clasifican estos quistes, algunas referencias de estudios previos y descripción de los tipos más prevalentes. ¿Estamos? Entonces, para nuestro caso, ¿qué cosa va a ser un quiste? Ya hemos dicho que es una lesión benigna, pero ¿qué partes tiene? Vamos a tener que un quiste tiene una luz. Una luz es un espacio. Ahora, ese espacio no significa que va a estar pues, vacío necesariamente, ¿no? Es un espacio que se denomina luz. Pero ese espacio está circunscrito. Ahí vemos en color azul, ¿ya? Ahí. Todo eso se conoce como el revestimiento epitelial. Entonces, es una característica que vamos a encontrar. Y luego vamos a encontrar una cubierta externa, que se va a denominar la cápsula externa del tejido conjuntivo fibroso, que viene a ser esta, que viene en color ladrillo. Aquí también estamos viendo, por lo tanto, esta es la luz, este es el epitelio y todo esto por aquí viene a ser la cápsula externa. Entonces, esta es una definición general de las partes que tiene un quiste. Hay algunas variaciones, por ejemplo, hay algunos pseudoquistes, con el epitelio, que tienen alguna característica particular. Pero vamos a manejar de esta manera la definición de quiste. Ya sé que es un quiste, y la pregunta ahora es, ¿no? ¿Pero de dónde vienen esos quistes que nos interesan? Ustedes ya han llevado en biología, con el profesor mayor, la doctora Vilma. Ustedes recordarán pues que tenemos diferentes derivados embriológicos. Entonces, esos derivados embriológicos van a persistir en nosotros y algunas veces pueden replicarse. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, los quistes derivados de los restos de Malassez, ¿no? Que viene pues de la vaina de Herwin, que tiene que ver con la formación de la raíz, de la pieza dental. ¿Qué más tenemos? Los quistes derivados del epitelio reducido del esmalte. Tenemos los restos derivados de la lámina dental, los restos
hablar de resultados embriológicos o morfogénicos, sino que van a derivar de otro tipo de remanentes, ¿no? Por ejemplo, respiratorio, ¿no? Que no tienen que ver con el diente, pero también se van a localizar. Pero en todo caso, a nosotros lo que nos interesa más son estos tres tipos de remanentes, de donde viene el origen. Entonces aquí vamos a ver, recordando un poquito estos tres elementos importantes, ¿no? Tenemos la lámina dental o restos de cerres, que de alguna manera marca, digamos, el rumbo que va a tener esta pieza, ¿no? Este órgano dental va a desplazarse hacia la zona de la mucosa. Entonces, esa lámina va a inducir que el órgano dental llegue hacia la mucosa. Es como si marcara el camino, ¿no? Ya, entonces estos restos, aún la pieza de erosionado, va a seguir todavía unos restos embrionarios. Luego tenemos el epitelio reducido del esmalte, es decir, el esmalte ya está formado, pero este epitelio va a cubrir con una cutícula a la zona del esmalte. Cuando entra ya a nivel, cuando entra en contacto con la mucosa, suele desaparecer, ¿no? Pero por dentro puede seguir estos restos. Luego tenemos los restos epiteliales de Malacés, que vamos a encontrar a nivel del ligamento periodontal. Entonces, esos restos también, recordemos por qué, porque esto me ayuda también a ver cuáles son los orígenes. Por ejemplo, si yo tengo un quiste a este nivel, va a ser difícil que derive de la lámina. Si tengo un quiste justo por la corona, tiene que ser del epitelio reducido. Y de la lámina dental es lo que va a saber la mayoría. Entonces, más o menos nos da una orientación. De todas maneras, pero más o menos nos va indicando cuál podría ser el origen de ese quiste. Bien, entonces tenemos esos elementos. Ahora, aquí ustedes están observando el quiste, este es un ejemplo. Aquí ustedes observan la luz. Miren, esto es el epitelio y esto es la cápsula. Y en la cápsula va a haber pues, un infiltrado muy notorio que está un poquito más oscuro. Todo esto es infiltrado. Pero aquí ustedes pueden diferenciar muy claramente las tres partes que tiene el quiste. ¿Qué cosa va a contener? Puede tener un contenido líquido, semilíquido, puede tener gas también. Por ejemplo, puede tener una sustancia cerosa, más o menos como la que ven acá. Puede tener también, por ejemplo, sustancia sanguinolenta, ya exudada. Puede tener un contenido fibrinoso. Puede ser diverso. Entonces aquí, por ejemplo, están viendo a un paciente que le están retirando ese exudado del quiste. La pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Viendo el exudado se podrá saber cómo es el quiste de que se está tratando? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, David? ¿Qué opinas? Sí, tú. Pues, viendo el exudado de un quiste, ¿puedes saber qué quiste es? Claro, nos puede dar una idea, nos puede dar algún indicador, pero no nos define completamente. ¿Qué cosa nos va a definir? La biopsia. Ya al final lo que define es la biopsia. Sin embargo, sí nos puede dar un indicador. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros no vamos a hablar de tratamientos, así que voy a mencionar de forma muy general los tratamientos de quistes en general. Entonces, cuando hay un quiste, por ejemplo, un tratamiento es la enucleación quirúrgica. Se retira el quiste, ¿no? Como están viendo por aquí. Pero algunas veces, jóvenes, los quistes son tan grandes que ya se ha perdido mucho tejido óseo. Entonces es bien complicado porque está frágil, es muy extenso. Entonces hay otros procedimientos. Por ejemplo, acá vamos a ver la descompresión, donde se hace una apertura y se coloca una cánula con sutura. Hay otro procedimiento que se llama la marsupialización, donde se comunica el medio externo al quiste. ¿Para qué? Para que se vaya liberando el contenido. Y al haber una liberación de contenido, puede haber una respuesta positiva y el quiste va creciendo. De tal manera que puede ser suficiente
impacto. Entonces es una opción. Cuando hablamos del quiste a nivel de las piezas, se puede hacer también tratamiento endodóntico, apicectomía o exódosis. ¿Ya? Entonces, son alternativas de tratamiento. Entonces hablaremos ahora de los quistes a nivel de los maxilares. Cuando se habla de quistes, vamos a ver que se va a ver, pues la Organización Mundial de la Salud reúne a los expertos y define cómo se va a clasificar los quistes. Por ejemplo, miren aquí, observen que hemos tenido diferentes clasificaciones en el año 1971, el 92, el 2005, 2017 y lo último ha sido el 2022. Es curioso, pero en cada clasificación se va modificando. ¿Por qué? Porque los expertos tienen diferentes criterios, ven si funciona, no funciona. Hay temas que son muy controvertidos, como por ejemplo, ya vamos a ver el queratoquiste. Por ejemplo, en el año 2005, vamos a ver aquí, había un tumor que se denomina el queratoquiste, que decía no es tumor, es tumor, es tumor, y quedó como tumor. Pero luego en el año 2017 no, es quiste. Y pasó a ser quiste. Ahora en el 2022 seguimos como quiste. Entonces eso va a modificarse. Nosotros estábamos viendo hace poco esta clasificación en el año 2017. ¿Qué decía en el año 2017? Que los quistes pueden ser de tipo inflamatorio y también pueden ser quistes del desarrollo. Eso es lo que se mencionaba. Y dentro de este grupo, dentro de los quistes inflamatorios, estaba el quiste radicular, que puede ser periapical y residual, y los quistes colaterales inflamatorios, que es el paradental, el mandibular local de la bifurcación. Y luego los quistes odontogénicos del desarrollo, estaba el dentígero, el periodontal lateral, el gingival, el queratoquiste odontogénico y los demás que ustedes ven por acá. No están todos, pero están los más importantes, porque es bastante amplio, pero aquí están los más importantes. Pero de ellos, jóvenes, ¿por qué está marcado? ¿Por qué esto está así marcado, subrayado, resaltado? Porque estos son los tres tipos de quistes que van a ser más prevalentes. Esto es una forma que ellos vieron. Hay otra forma, por ejemplo, que sea odontogénico, no odontogénico. Por ejemplo, en este caso han tomado ese criterio. Los inflamatorios, cuando hay un proceso infeccioso de fondo, y los de desarrollo, cuando por estimulación, la respuesta inmunitaria se va a ganar los quistes. Y hay otro quiste que no han considerado, pero acá lo hemos puesto, que es no odontogénico, pero lo hemos considerado porque sí pudieran ver ustedes dentro de la práctica. Y ya vamos a ver que es el quiste nasopalatal. Bien, entonces, jóvenes, ¿por qué les estoy mencionando? ¿Por qué no nos vamos de una vez al 2022, profesora? Pero de una vez diga el 2022, ¿por qué el 2017? Porque lo que pasa, jóvenes, es que esto ha sido bastante de alguna manera práctico utilizar esta clasificación. Porque en el año 2022, que ha sido hace poco, ¿qué han dicho? No, ya no clasifiquen de una u otra forma. Solamente mencionen que son quistes de los maxilares y punto. Nada más. O sea, actualmente no hay una división que nos pueda dar el identificador. Solamente son quistes de los maxilares actualmente. Pero igual he resaltado los que destacan más. El radicular, el dentígero y el queratoquiste odontogénico. Bien. Y de estos, ojos jóvenes, para nosotros como odontólogos, el quiste radicular, que tiene de dos tipos, el periapical y el residual, van a ser los que predominan. Un aproximado es que el 50% de los quistes que aparecen en nivel de los maxilares es de tipo radicular. Bien, entonces, si bien es cierto, vamos a describir varios de ellos, presten atención en los que están resaltados. ¿Jóvenes? ¿Cómo se prescribe actualmente? Simplemente quistes de los maxilares y ahí está toda la lista. Y otra cosa importante que pasó en 2022 es que han retirado algunos quistes. Y la pregunta es ¿cómo? Y la pregunta es ¿por qué han retirado? Han retirado algunos quistes jóvenes que son benignos, por decir que
pero cada uno tiene su particularidad. Hay algunos que son agresivos, exactamente, otros son agresivos, otros no, otros tienen una tendencia espontánea. Bueno, entonces, no hay muchos estudios en realidad en el Perú. Por ejemplo, este es un estudio que se realizó en la Cayetano desde el año 2004 al 2009. Bueno, ellos tienen pacientes, tienen sus historias clínicas, es algo también que debemos trabajar nosotros, no sistematizar toda esa información. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la presencia de quiste radicular, ¿no? Donde va a predominar, miren, un 69%, el endígeno con un 25%, un poco más. Entonces son los que más predominan. Vamos a ver acá otro estudio. Entonces, en este caso, es un estudio de un joven que trabajó en Arequipa, es del año 2022, no es más o menos reciente. Entonces, como ustedes verán, por ejemplo, que el quiste radicular de un grupo de 58, 22, quiste radicular, el títero 15, y por aquí el queratoquiste 8. De toda la lista que ustedes están viendo, esos son los que van a predominar. Hay otros también. Entonces empezamos por el más importante, el quiste radicular. ¿De dónde se deriva este quiste radicular? Claro, radicular, raíz, ¿de quién se debe? Pues de los restos epiteliales de Malassez. Aquí está, de aquí se origina. Tenemos de dos tipos, el periapical y el residual. Ya ustedes han tenido la clase con el doctor Saúl donde se explicaba las razones, los factores que pueden llevar a una necrosis, a una infección a nivel de la pulpa. Hacía mención, por ejemplo, la principal, la presencia de caries, ¿no? Que puede ser a nivel coronal, a nivel radicular. Otro factor, traumatismos. Un golpe puede ocasionar una fractura, una punción, una lesión, una pieza puede ser vital y sana, pero un traumatismo puede generar una necrosis también a nivel de la pulpa. También recuerden que el diente no está solo, ¿no? Tiene un ligamento periodontal que también puede causar infección a nivel de la pulpa. El diente no es que está solito, ¿qué cosa tiene? Tiene su ápice como una apertura por donde está el vano, vena, arteria, nervio, y la vía hematógena también puede ser una vía por la cual se contamina, se infecta esa pulpa. Otras razones, a veces nosotros mismos causamos lesión en la pulpa. A veces están limpiando y de pronto se les pasó ahí un puntito rojito. Agarraron pulpa. De pronto no indicaron bien lesión de la pulpa. Es decir, puede haber también iatrogenia que lleva a lesión de la pulpa. Recordando un poquito cómo puede producir esa lesión a nivel pulpar. También hablamos del granuloma y es necesario un poquito que recordemos porque un quiste periapical y radicular nos van a derivar ¿de dónde? Van a derivar de un granuloma. El granuloma, ojo, precede al quiste. En las exposiciones alguien mencionó lo inverso, ¿no? No, siempre el granuloma va a ser primero. Recuerden que el granuloma va a ser una respuesta de protección, una respuesta para tratar de aislar ese proceso. Entonces, en ese granuloma vamos a tener ¿qué cosa? Tejido de granulación, conformado por diferentes tipos celulares, ¿no? Linfocitos, plasmocitos, células de inflamación en general, y todo va a estar rodeado ¿de qué? De tejido fibroso. Recuerden que el tejido fibroso de alguna manera trata de encapsular. Jóvenes, no se olviden que el granuloma no tiene luz. El granuloma no tiene luz. Es una masa, se puede decir que es una masa compacta. Entonces, cuando ya tenemos este granuloma, ¿qué puede pasar? Entonces se puede formar un quiste periapical. ¿Siempre se va a formar un quiste periapical con un granuloma? No necesariamente. No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Podemos tener un granuloma muchos años sin saberlo. Pero también puede evolucionar y pasar a ser un quiste. Aquí estamos viendo un quiste clásico. Miren cómo la lesión está pues en el ápice, tiene la forma oval o redondeada. Usualmente los quistes miden más de un centímetro. El granuloma se dice que puede llegar más o menos a 1,
atención al quiste, y aquí también estamos observando, miren, aquí están viendo el quiste. El origen es el tipo inflamatorio por una necrosis a nivel pulpar, que lo hemos conversado, precede al granuloma, es la mitad de los quistes que encontramos y viene a partir de los restos epiteliales de Malasia. ¿De acuerdo? ¿Siempre vamos a localizar en el ápice estos quistes? Bueno, no siempre, porque recuerden que la pulpa tiene conductos accesorios. Incluso a nivel de la pulpa puede haber conductos accesorios. En las zonas laterales, a veces hay conductos accesorios bastante amplios. Aquí, por ejemplo, ustedes están observando este quiste también que tiene origen inflamatorio, ¿no? Que están viendo aquí en la zona lateral, porque es a través de un conducto accesorio. Pero lo clásico, lo común es encontrar a nivel del ápice, es lo más frecuente. Y aquí ustedes pueden observar, miren, este quiste de gran tamaño, ¿no? Que puede causar incluso desplazamiento de piezas. Ya no es muy frecuente encontrar esto, es bastante marcado. Cuando ustedes hagan exodoncia, siempre observen a la pieza. Por ejemplo, si la pieza sale de esta forma, con esta formación, claro, uno no va a saber exactamente si es un quiste o es un granuloma, pero por lo menos ya ha salido de una manera completa, ¿no? Observen el corte. Miren, aquí está la pieza, aquí está el ápice, y por aquí encontramos esa luz, por acá está el epitelio, y por fuera está la cápsula. Entonces estamos hablando de un quiste. Claro que ya se ve con más detalle a nivel de microscopio, ¿no? Pero aquí estamos viendo un quiste en físico y aquí con el corte. Aquí también estamos viendo este quiste con una, bueno, va a haber un lisis a nivel del tejido óseo, ¿no? Con una radiolucidez muy marcada. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo se forma el quiste? Si yo tenía ese granuloma, ahora ¿cómo se ha formado este quiste periapical? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, están observando, esto es el ápice de la pieza, por aquí tenemos el conducto, esto viene a ser el ligamento periodontal. Y por aquí, esto está representando al granuloma. Bien, entonces aquí tenemos al granuloma solamente para tener en cuenta. Dentro del ligamento periodontal vamos a encontrar, ¿qué cosa? Los restos epiteliales de Malassez. Aquí, ¿ven? Todas estas células que ustedes observan son esos restos. Pero esos restos están quiescentes, están latentes. Normalmente en una pieza sana están ahí y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Al tener nosotros un granuloma, va a haber pues estímulo, va a haber, como es un proceso anómalo, entonces va a producir mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios, esas toxinas, ¿qué van a hacer? Van a estimular a estos restos epiteliales. Es como que los despiertan. Y es así que estos restos epiteliales empiezan a tener una gran proliferación. Prolifera todo, una masa celular, y se empieza pues a formar el quiste. Entonces, se va formando, ¿y qué pasa con el granuloma? El granuloma se va adaptando. No es que desaparece, sino que se va adaptando a la presencia del quiste. Cuando ya tenemos esta masa de células, no se sabe exactamente los mecanismos, pero se menciona que en la parte central, por isquemia, es decir, no llega suficientemente a la vascularización, empiezan a morir células en la parte central. Otros mencionan que es propio del sistema inmunitario, como que automáticamente la parte central va deteriorándose selectivamente las células. El hecho es que la parte central de esa masa celular empieza a haber pérdida de células. Y las células tienen sustancias de desecho. Entonces se liberan diferentes sustancias en la parte central, creando una presión osmótica. Entonces hay liberación en sentido de diversos líquidos. Esa liberación que se produce crea una presión hidrostática. Es decir, esa presión hidrostática hace que haya una expansión del espacio. Y a la vez se estimula, ¿qué cosa?
la osteólisis. Es decir, el hueso también se va reabsorbiendo. Es decir, a medida que esa presión hidrostática hace que crezca y se defina el quiste, el hueso también se va reabsorbiendo. Es un proceso, esto no pasa de un día para otro. ¿Y qué pasa con el granuloma? Recuerden que el granuloma tenía su cápsula, tenía sus patas, ¿no? Entonces, básicamente el granuloma se va adaptando y los componentes van a estar formando parte de su cápsula. ¿Ya? Entonces, de una forma sencilla, tenemos los elementos quiescentes, los restos que están tranquilitos, el granuloma de alguna manera lo estimula, empieza a haber una formación de una masa celular, esa masa se organiza, el centro se va, digamos, perdiendo células, se crea una presión osmótica, los líquidos generan una presión hidrostática, la presión hidrostática hace que se amplíe y se llene de sustancias, pues el espacio, la luz, se define el epitelio y se define la cápsula. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres momentos de la formación de un quiste. Por aquí ya tenemos un quiste. Ya ustedes, por ejemplo, podrán definir, miren, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué podría ser esto? La luz, acá más oscurito. Muy bien, ¿y por aquí? La cápsula. Pero si ustedes observan con cuidado, aquí hay algo medio rarito. Miren, no está, como que no está continuo, ¿no? Entonces vamos a encontrar qué cosas, los denominadas agujas de colesterol. Entonces, se ve como unas agujitas, ¿no? Como unas zonas blancas alargaditas. Entonces, jóvenes, esas agujas de colesterol uno puede encontrar en el epitelio, en la cápsula o incluso como parte del contenido, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, a nivel del epitelio. Pero la pregunta es, ¿y por qué aparecen estas agujas de colesterol? Recuerden que en el quiste va a haber muerte celular. La célula tiene una bicapa lipídica. Cuando esta célula se degrada, los líquidos van a quedar libres, como sustancias extrañas. ¿Y qué puede pasar con eso? Cuando es posible, los macrófagos lo atrapan. Pero no siempre es posible. Entonces, ¿qué pasa? Se condensan esos líquidos y se cristalizan. Y a eso se denomina, ¿no?, las agujas de colesterol, que vamos a ver no solamente en este quiste, también se puede ver en otros. Entonces aquí están viendo las agujas de colesterol que también se pueden ver. ¿Qué tipo de epitelio vamos a encontrar? Es un epitelio plano o escamoso, no queratinizado. ¿Ya? Eso es una característica. Otra característica es que tiene un espesor variable, es decir, que no es igualito todo. Hay áreas que van a ser más anchas, hay áreas que son más delgadas. El epitelio, vamos a encontrar, aquí no se nota mucho, también es como si estuviera ramificado, o sea, no es tan perfecto, así redondito. Lo que hemos visto es un esquema, ¿no? Entonces tiene como unas ramificaciones el epitelio. Puede haber destrucción, ¿ya? Puede también haber restos de tejido de granulación, sobre todo pues, a nivel de la cápsula, y hay tejido inflamatorio. Y este tejido inflamatorio vamos a encontrar, por ejemplo, de los dos tipos, tanto de lo crónico como de lo agudo. Va a predominar en el momento, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué eso? Porque en algún momento, por ejemplo, un quiste puede reactivarse. No es que ya está latente y va a estar así por siempre. El sistema inmunológico varía. Entonces, cuando se agudiza, predominarán pues, los neutrófilos. Mientras está latente, van a predominar los mononucleares, ¿no? Vamos a encontrar células plasmáticas, linfocitos, células gigantes multinucleadas, histiocitos con colesterol. Histiocitos son los macrófagos, ¿ya? Pero también vamos a encontrar neutrófilos. Y aquí podemos observar, miren, observen cómo viene por aquí el epitelio, miren, y por aquí viene este ensanchamiento, ¿ven? Entonces no hay un epitelio que sea homogéneo, hay áreas en las cuales se presenta un mayor ensanchamiento. Por aquí vemos la cápsula, aquí en este caso en la cápsula, usualmente en la cápsula encontramos más agujas de colesterol, por aquí, ¿bien? Células de inflamación, y por aquí encontramos el contenido, ¿no? En este caso estamos viendo los restos hemorrágicos, ya exudado, que vamos a encontrar.
Entonces aquí estamos viendo una característica, esto que el epitelio se presenta en forma de una arcada, ¿no? Y con células inflamatorias también. En este caso, por ejemplo, estamos viendo, esta parte viene a ser el contenido de la luz, también viene como en la luz hay algunas agujas de colesterol, restos sanguíneos también. Por acá este es el epitelio. En este caso, y esto es la cápsula. Miren cómo el epitelio, vamos a encontrar algunos macrófagos que han encapsulado a colesterol, ¿no? Estos son macrófagos con colesterol, lo que se denomina también células espumosas, que se ven medias blanquitas. Entonces allí vamos a encontrar también, podríamos encontrar esto. No siempre, pero también en el epitelio podemos encontrar estos denominados cuerpos de Rushton, que son formaciones de diferentes formas. En este caso estamos viendo predominancia más o menos redonda. Son poliédricas algunas más alargadas, de un color bastante ocinófilo. No se sabe exactamente qué función cumplen, pero se menciona que se encuentra sobre todo en quistes sanguíneos, con una antigüedad promedio de 5 años. Por lo tanto, no siempre vamos a encontrar esos cuerpos de Rushton. Tampoco es patognomónico, pero con los otros detalles se puede llegar a esa conclusión. Entonces, ¿cómo vamos a ver radiológicamente? Bueno, son lesiones radiolúcidas, bien circunscritas, bien delimitadas, como estamos viendo por acá. Y a diferencia del granuloma, se menciona que va a tener un halo radiopaco fino, como estamos viendo acá, como una línea blanquita que lo rodea, ¿no? Siempre va a ser así, ¿no? Esto no le da una garantía 100% de que es un quiste, pero sí nos orienta. Pero en todo caso, por ejemplo, cuando hay los informes radiológicos mencionan que esta lesión es compatible con tal. Entonces, si está bien definido, tiene este halo. Otra cosa importante, son dientes que son necróticos. Entonces, sí estamos hablando de un quiste periapical. Bien, entonces, el tamaño de un quiste suele ser más de 1 centímetro, a diferencia del granuloma. Además, el granuloma, por ejemplo, no tiene sus bordes tan definidos, no tiene muy marcado este halo, no siendo, como les repito, definitivo. Miren aquí este quiste, este gran quiste, ¿no? Pero aquí miren, encontramos chiquitito, pero hay un remanente, un ápice chiquitito que no se nota muy bien, pero está acá. Eso también es un quiste periapical. Entonces, cuando se retiran los remanentes, también viendo la radiografía, por eso ya en cirugía ustedes verán, por ejemplo, ahí nos mencionaban, cuando eran estos quistes había que hacer el curetaje, había que limpiar para eliminar ese quiste. A veces sale, a veces no sale, pero si no sale y sé que hay una lesión, entonces se debe realizar el curetaje, ¿no? Con la historia también, teniendo en cuenta que esa es una pieza necrótica. Si es una pieza, por ejemplo, que no ha sido necrótica, entonces es otra cosa. Entonces, para solucionar esto, ¿qué cosa es? Bueno, la enucleación con la extracción, puede hacerse también endodoncia. Bien, entonces hay que observar eso, ¿ya? Como tratamientos. Eso es con respecto al quiste periapical. Ahora, ¿qué cosa es el quiste residual? Es cuando no hacemos ese procedimiento, no hemos retirado el quiste, entonces se ha quedado. Se saca el diente y el quiste se quedó dentro. A eso se llama un quiste residual. Miren, aquí sacaron la pieza, pero el quiste se quedó por dentro. O sea, estructuralmente es lo mismo, solamente que ya no hay pieza dental. Ya, a eso se denomina el quiste residual. Aquí están observando, a veces son hallazgos, ¿no? Por ejemplo, va el paciente, le toman una placa y hay un quiste. ¿Cuál es la historia de que no, sí me sacaron el diente, el cartel, y ahí está? Entonces, por aquí, miren, aquí están viendo, miren, ya le pusieron su endodoncia, su puente, pero su quiste sigue acá. De repente ni estaba enterado porque puede ser asintomático, ¿no? Y si lo dejo ahí, ¿qué pasa? Bueno, en realidad el quiste puede reactivarse. Recuerden que no es un tejido normal, puede reactivarse. Puede expandir las corticales. Puede magnetizar, muy raro, pero podría ser también. Entonces, hay que consultarlo, hay que verlo, pero
la idea es que no esté ese quiste, ¿no? Aquí están viendo un ejemplo, miren cómo estamos encontrando. La estructura es similar, ¿no? Luz, epitelio, cápsula. El epitelio es similar, en este caso estamos encontrando un contenido de sanguinolento, el sudado, agujas de colesterol en este caso. Ya eso ya se va a ver pues, a nivel microscópico, ¿no? Listo. Entonces, jóvenes, hemos visto el quiste radicular, que son de dos tipos, el periapical y el residual. ¿Ya? Ahora vamos a ver otros quistes que son los colaterales. Ustedes seguramente se acordarán, varios de ustedes, que su tercera les ha salido, ¿no? Hace poco seguramente. Como ustedes, ¿no? Porque la tercera vez cuando sale 18, 19. Y nos molesta, algunos no. Pero algunos, por ejemplo, tienen unas molestias. Entonces este quiste se relaciona con el denominado pericoronaritis. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos primera, segunda, tercera. En la tercera es frecuente esta presencia de este quiste parodontal. Entonces vamos a tener la cara distal de esta tercera molar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la pieza está erupcionando, muchas veces se forma acá como una bolsa. Y entonces se produce un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio puede estimular, no se tiene completamente concluido, pero se cree que es a los restos epiteliales de Malassez, y este estímulo puede generar la formación de un quiste en esta zona distal de esa molar. ¿Siempre va a pasar? No. Puede pasar. Pero un precedente importante es la pericoronaritis. ¿Ya? Claro que como nuestra tercera también está involucionando, es frecuente esa presencia, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, en cuenta eso. ¿Dónde se presenta más? En varones y puede ser bilateral. ¿Ya? Entonces a eso se llama el quiste paradental. ¿Cómo es su estructura? Bueno, la estructura es igual de un quiste, pero va a haber algo bastante particular en este caso, que tiene muchas células de inflamación. Es una característica, entonces está severamente inflamado. Aquí está la cápsula de epitelio, incluso este epitelio va a tener áreas en las cuales ha habido destrucción. ¿Por qué? Porque ese proceso es severamente inflamatorio. Es una característica. Entonces, como ustedes verán, es importante saber la historia también del paciente, ¿no? En este caso, este diente está sano, no tiene una necrosis pulpar, está hacia distal, ha habido una pericoronaritis. La radiografía está hacia la cara, entonces se tiene que ver la historia. Solamente viendo la imagen a veces no es suficiente. ¿Ya? Por eso también el doctor Adrián les recalcaba la importancia de tener una información de ese paciente. Aquí pueden ver, miren esta pieza sana, ¿no? No se ve una lesión caliosa, pero hacia distal ustedes pueden ver esta imagen radiolúcida de estas terceras molares, que es donde sucede con más frecuencia. ¿Ya? Bueno, el tratamiento, ¿qué cosa es? La exodoncia con la ampliación del quiste. Generalmente las terceras no son problema, ¿no? Ahora, el problema es de repente cuando aparece la primera o la segunda, esas son piezas muy funcionales. Entonces, eso va a depender del cirujano, pero usualmente en la medida de lo posible se trata de conservar la pieza. Eso se evaluará, cada paciente es especial, no es particular. Pero usualmente, como es en la tercera, se retira todo. Ahora, hay un quiste que se va a presentar en los niños. Ahora, recuerden que este es para es como que paralelo, ¿no? Pero miren este nombre, ¿no? Mandibular, ya sé, con más frecuencia, se presenta a nivel de la mandíbula. Bucal, ¿qué quiere decir? Que se presenta a nivel vestibular. De la bifurcación, porque se presenta en la bifurcación de las raíces, en la primera molar. Es decir, aquí prácticamente el nombre les está haciendo la descripción de dónde van a encontrar este quiste. Entonces, se menciona que se va a dar esto en niños, ¿ya? Se va a dar en dientes vitales, por ejemplo, aquí están viendo esta dentición de Sidua, y esta es la primera molar permanente. Algunas veces cuando hay bolsas, hay mala higiene, entonces se estimula, ¿no? Se va a ver, hay un estímulo,
y también se reactivan esos restos epiteliales de Malacés, esa es la propuesta. Y entonces viene la formación del quiste. Y ese quiste se va a formar, miren, en la bifurcación a este nivel. No es un proceso inflamatorio bien marcado. Puede haber también un aumento de volumen, una tumefacción en los niños. A veces no se preguntan, pero si el diente está sano, ¿qué está pasando? Puede ser la mala higiene que ha generado este quiste. ¿Ya? Entonces aquí están viendo, miren esta lesión. En este caso por aquí tenemos esta primera molar. A nivel de la bifurcación radicular pueden encontrar la lesión. ¿Qué se recomienda? Bueno, también se recomienda el exéresis con la extracción de la pieza. Eso es un poquito controversial. Algunos cirujanos apuestan que de una vez se retire todo y otros solamente el quiste. ¿Ya? Pero ambos, va a depender de la expertise del cirujano. Puede ser la exodoncia y enucleación o puede ser solamente enucleación. La idea también es que no haya una recidiva, ¿no? Pero esto es solo en niños. Ya presencia en niños. ¿Qué más? En todas las piezas no, en primeras y molares. Son vitales y se da durante el proceso de erupción. ¿Cómo es histológicamente? Histológicamente, jóvenes, es igualito a este quiste que es el paradental. Por eso ya no lo he puesto, les estoy recalcando que histológicamente va a ser igual al del quiste paradental. Bien, listo. Vamos por acá. Bueno, haremos una pausa, muchachos. Apaguen sus cámaras para que hagamos una pequeña actividad. Vamos ahora con quistes que ya no tienen un origen inflamatorio. Recuerden que en el otro había necrosis, había inflamación, había estímulos inflamatorios. En este caso ya no hay un estímulo inflamatorio. Ya vamos a empezar entonces por el quiste dentígero o también llamado quiste folicular. Entonces, recordando un poquito lo que ustedes ya han visto en embriología, nosotros tenemos este epitelio, que es el órgano reducido del esmalte, ¿no? Que como les mencionaba es una especie pues, de cutícula que va a quedar a nivel del esmalte, que luego se pierde cuando ya ha salido a nivel de la mucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, esa cutícula pues, no va a estar adherido al esmalte, sino que va a haber una separación. Entonces, va a haber un espacio donde va a haber un líquido, ¿no? Por eso es que como es a nivel del esmalte, solamente vamos a encontrar este quiste a nivel de la corona. Este quiste no va a abarcar la raíz de la pieza. Y otra característica es que la mayoría de las veces se va a presentar a nivel intraóseo y en las terceras molares y en caninos. En caninos maxilares, en terceras molares mandibulares. No siendo exclusivas, pero es la mayor frecuencia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver que también está dentro del hueso y son hallazgos también, ¿no? A veces, por ejemplo, en una radiografía no me sale la tercera y de pronto ahí está la tercera con un quiste. Observen, miren, aquí se ha retirado, aquí está el límite, ¿no? El límite amelodentinario, aquí está el cuello, aquí miren cómo las raíces están libres de este quiste. Aquí está el quiste completo, muy bonito, y aquí ya se hizo la sección. Ustedes pueden ver acá este espacio, la luz, y aquí el epitelio con la cápsula, que por cierto es una cápsula bastante, digamos, gruesa, resistente, no como están viendo aquí. Entonces, no se conoce exactamente, pero digamos, cómo es el proceso del estímulo, pero sí se ha llegado a la conclusión que es del epitelio reducido del esmalte, ¿no? Entonces puede ser asintomático, puede ser un hallazgo, ¿ya? Pero también en algunos casos puede producir alguna tumefacción, algún dolor por la que puede acudir el paciente. No siempre va a ser asintomático. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, el canino también, ¿no? El canino no erupciona, ¿qué pasa con el canino? Le estamos dando una radiografía y resulta que está intraóseo con un quiste de diente. Ahora, siempre tener en cuenta que el canino es una pieza bastante importante para la oclusión. No es igual que una tercera molar. Generalmente las terceras molares no hay mucho problema en extraerlas, ¿no? A diferencia de un canino.
Aquí estamos viendo en este corte histológico, miren, aquí está la pieza dental, aquí estamos viendo el cuello, y por aquí estamos viendo ya la formación de este quiste, ¿no? Aquí la parte de la luz con su contenido. Y por aquí ya estamos observando el epitelio. ¿Cómo es el epitelio? Recuerden que ya habíamos visto en el periapical, pero ya vamos a ver en clase periapical. No recuerden que era de diferentes tamaños, que era ramificado, por ejemplo. Pero en este caso vamos a encontrar un epitelio que más bien no tiene como especie de papila, sino es plano, continuo. Es una de las características. Puede tener de 2 a 10 capas de epitelio poliestratificado plano. No tiene ramificaciones, más bien es continuo. Y por aquí estamos viendo, bueno, la cápsula con células inflamatorias, ¿ya? Vamos a encontrar también, se pueden encontrar depósitos de colesterol, sí, también se puede encontrar. Entonces, recordar que es un epitelio no queratinizado. ¿Ya? Claro que para eso también ustedes ya han visto qué cosa, han visto que es un diente vital, han visto la radiografía o han tenido ya una información previa. ¿Ya? Pero bueno, en líneas generales, eso es lo que vamos a encontrar en este quiste. Algunas veces el quiste nos puede dar algunos problemas para el diagnóstico, porque no es que se presente siempre así, miren, ve así, bueno, muy claro, muy definido que es un quiste dentígero, ¿no? Como este, por ejemplo. En este caso es particular porque es una premolar. Miren cómo tiene bien definido con un halo claro, bien definido, ¿no? Pero no siempre, porque a veces el quiste tiene, digamos, sus variedades. Por ejemplo, acá se ha ido para un costado, miren. Está en la zona cervical, pero no está derechito, sino como que se va para un lado, ¿no? Y este peor, porque se va para los dos lados. Entonces, radiográficamente no se puede determinar con certeza, ¿no? Entonces se da lo que podría ser, ¿no? Una presunción. Ya cuando se hace el tratamiento, la exéresis y la biopsia ya se va a determinar. Entonces, no siempre, ojo, puede ser un quiste dentígero de esta forma, hay que tener en cuenta. Acá sí está muy claro, ¿no? Es una pieza sana, ¿no? Entonces, vital. Entonces, bien circunscrito, rodean la corona del diente. Bien. Tiene una capa cortical y vamos a ver pues un crecimiento lento. Observen esto, miren, aquí está el canino. En este caso, el problema es que el canino es funcional. En este caso, se tiene que hacer interconsulta, ¿no? Ver la posibilidad de que se pueda extraer el quiste y se pueda traccionar en boca para que sea funcional. Eso ya dependerá del máximo facial, se consultará con el ortodoncista, se verá qué posibilidades tiene, pero la idea es que se pueda salvar ese canino. Ahora, ¿qué pasa con los quistes dentígeros? Vamos a suponer que no se le da tratamiento. Aunque es un poco probable, pero se dice que un quiste dentígero puede malignizar. No hay, la idea más bien es hacer pues la enucleación, ¿no? El tratamiento. Pero puede haber cambios en los ameloblastos y podría producir un ameloblastoma. Eso se hace mención con respecto al quiste dentígero y por eso es mejor darle tratamiento. Ahora miren, nosotros estamos hablando de ese quiste dentígero a nivel de la corona y dentro del hueso. Pero el quiste también puede darse en la corona fuera del hueso, el tejido blando. Ojo, este es uno de los quistes que ya no han considerado en la clasificación. Ya, por ejemplo, los quistes de erupción. Entonces, no está, pero ¿por qué? Porque estos quistes se desaparecen espontáneamente. Miren, por ejemplo, a veces vienen las mamás muy preocupadas, se hace una pequeña incisión, sale como un líquido y rápidamente se les soluciona. Entonces son benignos. Algunas veces también con la masticación se revientan y no pasa nada, ¿no? Estos se llaman los quistes de erupción y se presenta, miren, aquí está con el quiste y así hizo la apertura y rápidamente se presenta la pieza. Aquí también se ve como que da un poquito de temor, pareciera que hay un problema, pero no, se ve medio azulito, es muy blando y suele, digamos, solucionarse rápidamente, ¿ya? Estos se llaman los quistes de erupción y estos sí van a ver en el consultorio, ¿no? Eso sí se puede ver.
entonces no trae mayor inconveniente. Listo. Vamos a otro quiste. El quiste periodontal lateral. Este es un quiste también que se menciona que deriva de la lámina dental. Bueno, en adelante en las ejercicios que vamos a ir viendo, vamos a ver que tienen pues orígenes en la lámina dental. Vamos a ver que se va a localizar generalmente a nivel de las premolares, ¿no? A nivel óseo, como estamos observando acá y aquí en la imagen. Tiene un crecimiento bastante lento, generalmente son hallazgos, porque es digamos, asintomático. Ya tiene su revestimiento con células cuboidales. Y vamos a ver. Bien, y con células, bueno, tiene un epitelio con células cuboidales. Aquí estamos observando, ya no es muy frecuente, se puede decir, este quiste no lo vamos a encontrar, digamos, no es común encontrar este quiste, son raros que podamos ver comúnmente. Entonces, ¿se acuerdan que hace un momento yo les decía, por ejemplo, el quiste dentígero es a nivel dentro del hueso, ¿no? Y hay otro quiste que hemos visto que es a nivel de tejido blando, el quiste de erupción. Es como que lo mismo, pero uno dentro del hueso y otro fuera del hueso, a nivel de la corona. Algo así sucede acá. En este quiste periodontal lateral, cuando está por dentro, o sea, entre las dos premolares de un hueso, es el quiste periodontal lateral. Pero cuando está por fuera, va a ser el quiste gingival. Para que lo vean una vez, miren, el quiste gingival. Eso sea prácticamente, histológicamente incluso es similar, solamente que uno es el hueso y el otro es el tejido blanco. ¿Ya? Entonces se menciona que es la misma entidad, solamente uno es extraóseo y el otro es intraóseo. Entonces este quiste, ya hemos mencionado esto. Bueno, aquí estamos observando, miren, entre las dos piezas, ya este quiste periodontal lateral. Acá estamos viendo ya con tratamiento, el tratamiento también es quirúrgico, es la excisión, derivado se menciona de la lámina dental. Aquí vemos la parte histológica, vamos a ver, este es el epitelio, ¿no? Es un epitelio delgado, estamos viendo acá, no queratinizado. Puede presentar de 2 a 3 capas de células, ¿no? Se menciona, ¿ya? Y vamos a encontrar algunas células claras en su constitución. Aquí están viendo la luz, esto es el epitelio y esto es la cápsula. Acá también luz, epitelio y aquí está la cápsula. Acá no se notan mucho las células claras, pero acá sí me presenta algunas células claras. ¿Ya? Entonces, se menciona que son células claras ricas en glucógeno. Este quiste paradental no siempre es uno solo. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta imagen unilocular. Y está entre dos premolares, generalmente, y son dientes vitales. Siempre tener en cuenta si son dientes vitales o no. Porque si no es no vital, ya tenemos la diferencia si es no vital. Son dientes vitales. Entonces, aquí estamos viendo una formación unilocular, pero no siempre se presenta así. Miren por aquí, son multiloculares, ¿ya? Multiloculares. Entonces, cuando se presenta de forma multilocular, se denomina que es un quiste botrioide. Ya, aquí está escrito. Ya, o sea, es lo mismo, es un quiste paradental. Botrioide significa que es multilocular. Aquí la histología es la misma, solamente que va a presentar pues una especie de ramificaciones, ¿no? Aquí están viendo, miren, entre las dos piezas, puede ser también entre canino y premolar, ¿ya? La imagen radiolúcida, solitaria, pequeña en este caso. La cápsula tampoco es tan marcada, porque no tiene su epitelio pues no es tan marcado, hay muchas hojas, ¿no? Y es pequeño, suele ser pequeño, ¿no? Ahora no hay una regla, pero es lo que se presenta con mayor frecuencia. La misma entidad se puede decir, pero por fuera ya va a ser un quiste gingival. ¿Ya? Entonces, no está en hueso y vamos a ver que está a nivel de tejido blando, también
deriva desde la lámina dental, ¿ya? Vamos a encontrar que su epitelio son células cuboidales, con desplazamientos focales, similar al del periodontal lateral, ¿no? En el paciente se va a encontrar, miren, esta elevación, una tumefacción que es depresible, ya tiene líquido como contenido, pero también se puede comprimir, no es que está pues sólido, no se puede deprimir, ¿no? Al tacto. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el nivel de los incisivos, ¿no? En este caso, acá es el canino, acá es el lateral. Bien, entonces, es benigno, más se presenta en personas de 40 para arriba. Entonces, la enucleación es el tratamiento, no suele recidivar. Aquí estamos observando, bueno, entonces el epitelio, el quiste es este, ¿no? Acá. Esta es la luz, el epitelio y la cápsula por este lado, ¿no? Acá miren el caso del epitelio, es un epitelio delgado, ya puede ser de 2, 3 capas celulares. Por eso es que la delimitación periférica no se ve pues con mucha claridad. ¿Ya? Listo, entonces eso es el quiste periodontal lateral y digamos, similar al tejido blanco. Bueno, el tejido blando es bien difícil ver, acá un poquito se ve, pero radiográficamente es complicado ver, ¿no?, lo que es el tejido blando. Algunas veces puede haber algún indicador, porque un poquito, ¿no?, pero no se ve en realidad con tanta claridad como cuando es el hueso. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a este quiste gingival. Otros entes han desaparecido también en la clasificación, también porque son benignos. Y eso también, jóvenes, van a ver ustedes en consultorio. A veces llega la mamá preocupada porque dice: mi bebito tiene unas bolitas blancas en la boca. Y estos se conocen también, digamos, se mencionaba que eran quistes, ¿no?, en niños, en bebés. Cuando se encuentran estos, ahora se conoce como nódulos de Von y perlas de Epstein. Son entes similares, solamente que las perlas están a nivel del raso medio del paladar. Son como perlas, ¿no? Y los nódulos que están a nivel del reborde son blancos. Digamos, la mayoría de recién nacidos van a presentar estas características, que digamos, naturalmente va a remitir hasta los 3 meses en promedio. Pasa 3 meses y solito eso debe desaparecer. Entonces, muchas mamás se preocupan, pero en realidad es normal. ¿Ya? No está ahí en la clasificación, yo les estoy poniendo porque sí, eso sí se ve. ¿Ya? Bueno, acá tenemos también el epitelio, se menciona que no tiene una cápsula propiamente, ¿ya? Y sé que tiene como un contenido también queratino. Bien, benignos, completamente benignos. Acá sus profesores. Esa fotografía es del año 2019, de la Navidad. Para entonces no nos imaginamos que los íbamos a volver a ver 2 años y medio después, por la pandemia, ¿no? Fue, digamos, la última fecha prácticamente que nos vimos, y después de 2 años y medio nos volvimos a ver. Bueno, aquí, por ejemplo, están, casi creo que a todos los conocen, la doctora Soledad, que ya está retirada, era de histología la doctora, muy buena, y la doctora Moroni, que también es retirada de histología. Acá, el doctor Cuadra, doctora Diana. ¿No? ¿Cómo es, no? Se pasa el tiempo. Bueno, sigamos. Veamos ahora un quiste que nos da mucho problema. Y es un quiste que sí se encuentra con cierta frecuencia. Se llama el queratoquiste odontógeno. Y el problema viene desde su clasificación. Porque este es el quiste que les decía que anteriormente las otras clasificaciones se mencionaban como tumor y luego pasó a quiste, pero no es tumor, todavía como que no están convencidos de que sí. ¿Y por qué? Porque este queratoquiste odontogénico es muy agresivo.
Entonces, por su agresividad, por eso es que, digamos, se suele tener inconvenientes en su clasificación. Pero actualmente está considerado un quiste, ¿ya? Actualmente, en su clasificación 2022, es un quiste. Entonces, ¿dónde se origina? En la lámina dental. Como se verá, la lámina dental es la que tiene mayor, digamos, presencia en cuanto a la formación de quistes, ¿no? Entonces, ¿dónde se presenta? Se presenta, recuerden aquí, por aquí está el cuerpo de la mandíbula y esta es la rama mandibular, ¿no? Se presenta con mucha frecuencia en la parte posterior del cuerpo de la mandíbula y también en la rama. También, por ejemplo, se menciona que puede aparecer a nivel de la zona posterior del cuerpo y luego se va proyectando hacia la rama. Es una zona muy común, es la presencia de este quiste y produce mucha destrucción. Miren, observen este preparado, miren cómo ha habido una gran destrucción por la presencia de este queratoquiste. Vamos a ver, por ejemplo, que la mayor parte se va a presentar a nivel de la mandíbula. 2/3 de la presencia de este quiste a nivel mandibular. Podemos tener la presencia o no de una pieza dentaria, ¿no? Por ejemplo, puede estar acá una pieza y aquí empieza el queratoquiste y luego puede ir avanzando, pero no siempre. Es decir, este queratoquiste puede estar asociado o puede no estarlo a una pieza dentaria. Miren, observen la gran destrucción, en este caso, tanto en maxilar como en aquí de esta combi, y aquí están viendo en la toma radiográfica, ¿ven? Entonces, prácticamente, como avanza rápido, es agresivo, también algunas veces puede fracturar más rápido, porque está como una velocidad, cuando ya ha avanzado bastante. Entonces, vamos a ver que entre la segunda y la tercera década va a tener un pico de su presencia, ¿ya? Más o menos la mitad está asociado a diente, la mitad no. No suele expandir corticales ni desplazar raíces, es decir, no va a expandir el hueso, pero lo va a destruir, prácticamente queda un hueco, lo destruye, tiene esa característica. Tiene un notable potencial de crecimiento, puede alcanzar grandes tamaños y puede producir destrucción ósea masiva, como ustedes pueden observar en la figura. La presencia de este queratoquiste, también hay que tener en cuenta que se presenta este queratoquiste comúnmente en este síndrome. Ya habíamos conversado nosotros que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, y en este caso hay una triada. En esa triada de este síndrome, también denominado síndrome de carcinoma linfoide de células basales, vamos a tener 3 características. Uno, múltiples carcinomas de células basales, como están observando en estos pacientes. Estos son carcinomas de células basales. Aquí, por aquí, miren, ¿ven? Y eso les aparece todo el tiempo. Entonces, son pacientes que se van a someter a cirugía, se retiran, pero luego recidiva vuelve a aparecer. ¿Qué problema, no? Otra característica, que va a aparecer múltiples queratoquistes odontogénicos, que es lo que nos interesa, ¿no? Hay una serie de anomalías. Entre ellas, por ejemplo, destacan las costillas artísticas, híbridas, también por ejemplo hay un abombamiento de la zona frontal, de la zona parietal, ¿no? Entonces va a haber diferentes anomalías esqueléticas. Este trastorno, este problema del síndrome de Gordon-Wills, se dice que es un trastorno hereditario autosómico dominante que predispone a la formación de tumores. Se dice que está relacionado con la mutación del gen PACHE, que está en el cromosoma 9. Aquí está escrito, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, ya está definido, digamos, está localizado dónde está este gen que produce este problema, este síndrome. Otros problemas que vamos a encontrar en este síndrome, por ejemplo, ¿se acuerdan de la hoz del cerebro? La que divide los hemisferios, ¿no? Eso también va a tener focos de calcificación. Es una característica acá. Otro es que hay un abombamiento frontal y parietal en la cabeza, presencia de unos quistes denominados quistes miliares a nivel de la piel. Y también los dedos tienen un comportamiento a nivel de los metacarpianos. Son algunas características también que se presentan en estos pacientes. Aquí están viendo el paciente, ¿no?, que ha tenido diferentes lesiones, acá le han operado, le han retirado. Pero como les decía, esto va a ser residual.
Entonces, asociados. Entonces, el síndrome de Gorlin-Punz haya queratoquiste. A mí me llama la atención el queratoquiste, que es muy bonito histológicamente. No, está tan agresivo, pero miren, bueno, al menos a mí me parece bonito desde el punto de vista estético, ¿no? Miren cómo está bien ordenadito, ¿eh? Está bien ordenado. Se dice que tiene capas celulares, de 6 a 10 capas celulares, de un epitelio plano para queratinizar, ¿no? Entonces aquí encontramos las capas celulares, de 6 a 10 puede variar. Y miren cómo a nivel basal encontramos células en empalizada, bien ordenaditas, en la zona basal. Y no tenemos clavos, ¿no? Es recto, es plano. Y es ordenado, es plano. Y miren cómo en la zona superior encontramos la paraqueratina. ¿Ya? La paraqueratina, ¿por qué? Porque estamos viendo núcleos. Recuerden que hay paraqueratina y ortoqueratina. En este caso, no se olviden, es paraqueratina. ¿Ya? Es paraqueratina. ¿Y qué cosa vamos a encontrar? Bueno, acá también encontramos esto que corresponde a la zona de la cápsula, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá se va a mencionar, por ejemplo, que esta capa de paraqueratina también se menciona que es arrugada, rizada y que está hacia la luz. Aquí va a estar la luz. No hay papilas. ¿Ya? La zona de empalizada. Aquí están viendo las partes, la paraqueratina, la capa, la zona de la capa espinosa, ¿ya? Una capa de células basales ordenadas. Bueno, esto es un capilar, esto es lo mismo, ¿no? Ahora, aquí estamos observando, miren, toda esta zona blanca que ustedes están viendo es la paraqueratina, o sea, la queratina, mejor dicho, ¿no? La capa de paraqueratina, toda esta capa va a estar formando queratina, entonces la luz va a tener queratina. Todo esto es queratina, digamos, como contenido del quiste. Aquí ustedes están viendo el epitelio y aquí están viendo la cápsula. Miren la cápsula, y aquí viene también uno de los elementos que lo hace tan problemático. ¿Ya? Estos se denominan los quistes satélites, se localizan en la cápsula. Son como los hijitos, como las semillas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, se tiene que tener cuidado, los cirujanos maxilofaciales deben tener cuidado, porque se menciona que si eso curetean, prácticamente se hace como una siembra. Entonces, estos son latentes, son, digamos, elementos latentes para que se puedan propagar, para que se puedan presentar nuevos quistes. Ya se denominan los quistes satélites. Son como sus hijitos del queratoquiste, latentes, ahí esperando a un estímulo para que se puedan presentar. Miren, en cavidad oral ha habido una comunicación, y esto que están viendo blanquito es el contenido del quiste, ¿no? Esto viene a ser pues la queratina. Miren, por ejemplo, aquí están viendo, esta es la luz, acá el epitelio, la cápsula, y aquí están viendo la queratina, y aquí ya lo están viendo en boca. Entonces eso se puede ver, ¿no? Entonces vamos a tener cantidades variables de queratina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica del queratoquiste? Muy importante, no se olviden, que tiene mayor potencial de crecimiento, y otro problema es que es recidivante. Por eso estos pacientes siempre tienen que estar en control. Siempre los tienen que estar controlando. Depende de la situación en que se encuentran, va a ser el tratamiento. Por ejemplo, estas lesiones pueden ser uniloculares, pero también pueden ser multiloculares. Va a depender. Ya puede ser, bueno, se ve lesión definida, se menciona que también se ve como nuboso, como pompas de jabón, también menciona. Ya, pero es definido, ¿no? Puede ser unilocular, multilocular, a nivel del cuerpo, la rama, ya mencionamos que se presenta con frecuencia, ¿no? Tiene una cortical, que sí se nota. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está multilocular en la zona posterior, ¿no? En este caso es un control, es recidivante. Algunas veces es muy grande. Entonces, prácticamente, la idea es tratar de conservar, ¿no?, la mandíbula. En algunas situaciones, algunos son más, digamos, dice ya de una vez, pero lo cortamos la mandíbula. Y pueden sacar pedazos de mandíbula. Otros prefieren descomprimir, otros prefieren hacer marsupialización. Por ejemplo, esta es una marsupialización en la cual han hecho una abertura, han hecho sutura, pero dejando la apertura de tal manera que se descomprime.
y lo dejan ahí, ¿no? Y el líquido, la queratina va saliendo y puede haber mejoras. Entonces eso lo van controlando radiográficamente cada 3, 4, 5, 6 meses para ver que se vaya formando hueso y de tal manera que se reduzca la lesión para que pueda conservar todavía la mandíbula. Se menciona que los pacientes jóvenes tienen buena respuesta, pero ya los pacientes que tienen más edad, su pronóstico ya es menor, ¿no? Entonces va a depender de qué extensión tiene la lesión, de la edad del paciente, de cómo está sistémicamente, etc., ¿no? Eso ya tendrá criterio el maxilofacial. Jóvenes, ¿el otro tenía paraqueratina o ortoqueratina? Para. Entonces algo similar, vamos a ver otro quiste, pero no tiene paraqueratina, tiene ortoqueratina. Pero ahora, este quiste, vamos a ver que a diferencia del otro, va a ser más benigno, más llevadero. El otro es terrible, ¿no? Ya, este quiste tiene la característica que es un quiste también queratinizante, pero es menos frecuente. Entonces, se puede considerar una variante, pero con el tipo de ortoqueratinizado en cuanto a su epitelio. Vamos a ver que es menos agresivo, menos proliferante, no se asocia a células basales, o sea, no está asociado al síndrome de Gordon-Goltz. Vamos a ver que en las radiografías podrían parecerse a quistes dentígeros, ¿no? Y cuando se hace tratamiento es curativo, no suele recidivar. O sea, en general tiene características benignas, ¿no? Es mejor. Entonces, en este quiste, que es ortoqueratinizado, predomina la ortoqueratina, es menos frecuente. Los hombres tienen un poquito más de frecuencia, ¿no? En el caso de estos quistes se presenta un poco más en varones. Asociado con dientes impactados, el queratoquiste se menciona 50-50, en este caso se menciona 35, eso va a depender de la población, ¿no? Pero el queratoquiste puede estar asociado, ¿no? En el caso del ortoqueratinizado, generalmente sí se está asociando en la mayor parte, pero no siempre. Localización en la línea media, en el caso del queratoquiste es más frecuente, ¿ya? Multilocular es más en el queratoquiste, ¿no? Puede haber unilocular, sí, pero es más frecuente el multilocular. En el caso del ortoqueratinizado es unilocular. Muy recidivante el queratoquiste, 3 a 20, ¿no? En cambio este es poco recidivante en cuanto a su presencia, ¿ya? Y aquí estamos observando, ¿no? Lo que sí estamos observando, miren, bueno, aquí está la cápsula, aquí estamos observando el epitelio, aquí estamos observando toda esta zona corresponde a la ortoqueratina y aquí estamos viendo ya su producto, ¿no? Todo esto es la queratina que está formando este quiste, ¿ya? No vamos a tener esa empalizada como teníamos claramente en el otro quiste, ¿no? Bien, entonces jóvenes hemos visto, ya falta poquito, no se preocupen, cansado. Bueno, entonces vamos a ver ahora este quiste, que es un quiste no odontogénico. ¿Qué quiere decir que es no odontogénico? Que su origen no tiene que ver con la lámina dental, bueno, con los restos de malaceres, no tiene que ver con eso, ¿no? Sino más bien está relacionado con remanentes del conducto nasopalatino, ¿ya? Entonces tiene otro origen, por eso es de origen no odontogénico. ¿Por qué es reconsiderado? Porque sí es posible que ustedes lo puedan ver en algún paciente, puede presentarse. De los no odontogénicos, digamos, es el que nos interesa un poco más. Entonces, este quiste vamos a encontrar radiográficamente entre los dos incisivos centrales. Ustedes recordarán que cuando hemos visto la parte de anatomía, ustedes habían un conducto, nuestro conducto nasopalatino, ¿verdad? Entonces, el quiste se va a localizar, digamos, en realidad a ese nivel, ¿no? En esta línea media. Porque los derivados que forman ese quiste es de los islotes del epitelio de remanentes, después de la formación, ¿no? De este conducto nasopalatino. A ver, ustedes que son románticos, miren cómo tiene forma de corazón, ¿eh? O también tiene una forma más o menos ovalada, ¿ya? Localizada entre los dos incisivos centrales.
¿Bien? Entonces es bien delimitada hasta la línea media, ¿ya? Y a nivel de las raíces, radiográficamente se ve a nivel de las raíces, ¿no? De las piezas dentales, ojo que son vitales, ¿ves? ¿Ya? Por acá. Lo mismo, miren cómo hay cosas, ¿no? Que es lo mismo, pero el tejido blando, o sea, lo otro es en el hueso a nivel del conducto nasopalatina. En este caso, vamos a encontrar a nivel del tejido blando. Aquí también observen, ¿no? Por ejemplo, los dientes están sanos, no tendría por qué haber un absceso. Entonces aquí tenemos la papila incisiva y también se ve la formación de un quiste. ¿Ya? Esto es a nivel del tejido blando, a nivel del paladar. No se va a ver radiológicamente, si ustedes toman una placa no se ve. Entonces esto viene a ser un quiste de la papila incisiva. Es básicamente lo mismo que el otro, solamente que se está tomando a nivel del tejido blando, ¿no? También en la iluminación no suele recidivar, ¿ya? Entonces aquí están viendo, miren cómo el epitelio es diferente. Como el derivado viene a nivel del epitelio, digamos que es de tipo respiratorio, el epitelio es cilíndrico ciliado. Miren acá estas células ciliadas cuboidales. No es un epitelio estratificado, plano. ¿Ya? Aquí están viendo esta cápsula donde hay vasos sanguíneos, nervios, bueno. Pero el epitelio es diferente, no es de tipo respiratorio. Ya es una característica también que ya se va a ver en la biopsia, ¿no? Entonces el tratamiento es la enucleación quirúrgica, ya prácticamente no existe recidiva de ello. Y acá terminamos. Habíamos comenzado con una imagen y ahora debemos ir recordando por acá. Por ejemplo, quiste que se ubica en la rama mandibular, que realmente era la quiste. Acá, quiste que está rodeando rodea la corona del cuello. Quiste localizado a nivel lateral de las raíces. Paradental. Aquí está fácil, ¿no? Quiste periapical. Por aquí, residual. Acá, lateral. periodontal lateral. Periodontal lateral. Aquí quiste de erupción. Y por acá quiste gingiva. Entonces aquí está lo que hemos ido viendo. Está aquí nuevamente. El primero que las quiste de estígero, quiste paradental, periapical,